Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos a su clase de Derecho de Familia. Lamentablemente aquí entrando allí con una desmotivación porque vengo de un examen de grado que lamentablemente no ha podido prosperar y, y con temas que son, digamos, fundamentales y en el caso de ustedes cercanos porque estuvimos preguntando acerca de la sociedad conyugal. ¿Ah? Y precisamente yo quería preguntar el tema que nos convocaba en el día de hoy, ¿ah? Que era el de la administración de la sociedad conyugal. ¿Ah? Si ustedes se dan cuenta, no tengo pizarrón porque estoy en modo precisamente examen y, y bueno, es complejo, ¿ah? Es complejo estas situaciones, sobre todo que al principio también hubo una falla de conexión que dificultó un poco, pero cuando ya se pudo arreglar, bueno, pudimos ahí detectar que había todavía falta un poquito de preparación. ¿Ah? Es tener cuidado con eso. Bien, estuve viendo que ya la próxima semana nosotros deberíamos tener nuestra evaluación 2. Por ahí estuve también algunas personas que no habíamos podido rastrear las notas, así que se las envié también. Eh, bueno, confiando en que podamos tener un buen cierre y de aprovechar el mes de noviembre. Yo sé que técnicamente vamos a tener una solemne ahora, pero eso no significa que debamos suspender la clase porque obviamente todavía quedan temas pendientes, ¿ya? Uno de los temas que debe cerrar para nosotros fundamentalmente el ciclo de la sociedad conyugal es su administración. Su administración que tiene dos categorías, ¿cierto? La categoría de la administración de la sociedad conyugal ordinaria y de la administración extraordinaria. ¿Ah? Y entonces, precisamente en eso estábamos, le hicimos una precisión a la alumna porque cuando hablamos de administración extraordinaria de la sociedad conyugal, estamos hablando de una situación en que existe imposibilidad del marido de continuar la administración. En este caso, no es que uno quisiera, a lo mejor pensando en la lógica que si no administra el marido tendría que administrar la mujer. Pues no opera así, sino que la ley establece que si efectivamente estamos frente a una situación de imposibilidad del marido por imposibilidad física o imposibilidad de larga ausencia, en este caso lo que se va a ocurrir, supongamos que fuera una imposibilidad física, es ir a una designación de un curador a que administre los bienes de la sociedad conyugal. Y la mujer puede ser designada en esa circunstancia. Por eso le decía yo, no es que la mujer administra porque sea la socia de la sociedad conyugal, sino que definitivamente porque actúa, por ejemplo, en calidad de curadora de su marido. Si no fuera eso, tendría que designarse un tercero para los efectos de la administración. Estamos, dice, la mujer en caso de interdicción del marido o de larga ausencia de este sin comunicación, que hubiera sido nombrada curadora del marido o curadora de los bienes. Por lo tanto, insisto, no es que la mujer administre por ser socia de la sociedad conyugal, sino que administra porque ha sido designada curadora de los bienes o curadora de su marido. Esa es la posibilidad. La otra es que derechamente la mujer no quiera asumir esto y pase la administración a un tercero. O en algún minuto, dentro de las posibilidades también, y si estamos dentro de la causa, la mujer pueda pedir, por ejemplo, una separación judicial de bienes. Eso es en el caso del 1758, que estamos frente a la administración extraordinaria. Pero la común es la administración ordinaria, que está allí concentrada en el 1749, donde indica que el marido es quien administra la sociedad conyugal y la administra en calidad de jefe, es una expresión obviamente que ya está fuera de época, y también administra no solo los bienes sociales, sino que también administra los bienes propios de su mujer. Y ahí es donde está
lo hemos dicho en oportunidades anteriores, el gran problema que presenta la sociedad conyugal en orden a que se está dando participación al hombre en intereses que son propios de la mujer. Pero ese interés propio de la mujer, ya lo hemos visto en los días anteriores, pareciera ser que no es relevante desde el punto de vista de la mujer en la sociedad conyugal, porque claramente podríamos decir que el objeto que tuvo el legislador de establecer esta situación fue porque el concepto de familia era distinto a 100 años atrás, distinto también 50 años atrás y pues es distinto hoy, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva, hay claramente una situación que ha ido evolucionando. Y por eso hoy día puede provocar cierto contrasentido, y las estadísticas lo demuestran, porque hoy día hay más matrimonios que ya están, que se celebran y se contraen en separación de bienes. Me arriesgo a decir que efectivamente aquellas parejas que contraen matrimonio en sociedad conyugal hoy día, un gran porcentaje lo hará porque en verdad no tiene conocimiento de otro régimen o porque todavía, amparado en cierta cultura, entienden que la sociedad conyugal las protege a la mujer. Pero hoy día, con una mujer mayoritariamente mujer trabajadora, que genera activos, que genera patrimonio, obviamente esta protección a la mujer ya no se justifica y por lo mismo es visto por algunos como un resabio machista, ¿cierto? Y seguramente por eso se pretendía cambiar el proyecto, pero la gente no espera a que se cambie el proyecto, simplemente hoy día se casa en separación de bienes. Bueno, eso como un comentario crítico respecto del artículo 1749. Ahora, establecido que efectivamente el marido debe administrar, sin embargo, esto lo hemos visto al comienzo, ha tenido cierto grado de evolución, desde un poder a lo mejor concentrado y total allá en el siglo XIX a un poder, a una administración que fue mermando en sus facultades hasta finales del siglo XX, ¿cierto? Allá con la ley 18.802, en que la mujer que era casada en sociedad conyugal sale de la incapacidad relativa y en el fondo queda como plenamente capaz y además queda más participativa en las decisiones de administración. No administra, pero concurre con su autorización, ¿cierto? A ciertos actos. De allí que generalmente se acostumbre ir enunciando este 1749 en cuanto a que el marido, por ejemplo, va a tener que pedir autorización para enajenar o gravar los bienes a raíces sociales, ¿cierto? También va a tener que pedir autorización para gravar o enajenar los bienes propios de la mujer, los bienes raíces propios de la mujer. Ahí tenemos como un primer caso donde aparece la autorización. También el marido va a requerir autorización, por ejemplo, para celebrar el contrato de promesa. Importante, lo he preguntado mucho en estos días, porque el contrato de promesa antes de la modificación de 1989, el marido podía celebrar contratos de promesa sin requerir autorización de la mujer y con eso se vulneraba la autorización, porque cuando la mujer no daba autorización para vender, el marido celebraba un contrato de promesa para prometer vender. Como no necesitaba autorización, entonces, ¿qué pasaba? Que de acuerdo con los terceros, o con el tercero que prometía comprar, el marido, con conciencia y voluntariamente, dejaba de cumplir la promesa. El tercero, promitente comprador, llevaba la promesa a juicio. ¿Y qué significaba eso? Que el juez terminaba ordenando cumplir la promesa al marido y el bien salía de todas maneras del patrimonio de la sociedad conyugal sin haber tenido autorización de la mujer. Pero con esa legislación de 1989, 18.802, se corrigió la situación y se estableció que también para prometer
enajenar o grabar, se tiene que pedir autorización de la mujer y se corrigió ese vicio. ¿Mm? Lo mismo, después vamos a decir otra cosita más que también se corrigió ahí en el 1749. En tercer lugar, también requiere el marido autorización cuando se pretende ceder la tenencia o se pretende arrendar los bienes a raíces sociales urbanos por más de 5 años y los rústicos por más de 8. ¿Ah? En este caso, tenemos entonces también la necesidad de que si va a ser por un periodo superior a eso, debe concurrir la autorización de la mujer. Es llamativo, dado que hoy día el tema urbano forma parte de la inversión que hace la sociedad conyugal. Por lo tanto, en muchos casos los contratos son a 1 o 2 años. Eh, no estaría mal que la mujer participase de ese permiso. Muchas veces, precisamente, el marido equívocamente celebra contratos de arrendamiento que al final terminan siendo bastante perniciosos para el éxito de la sociedad y para lo que se supone que es el beneficio de la sociedad. También requiere autorización el marido si, por ejemplo, pretende constituirse como aval o garantizar obligaciones de terceros. En ese caso también el marido va a requerir de esa autorización. Ahora, el hecho de que se pida una autorización obviamente no es un juego caprichoso, sino que tiene un sentido, que en este caso es proteger precisamente el activo, el haber de la sociedad conyugal, proteger a su vez a la mujer que no participa de la administración, ¿cierto? Y por supuesto también circunstancialmente proteger a los hijos que se ven beneficiados si los padres, si el padre en este caso, hace una correcta administración. Ahora, ¿qué consecuencia tiene el que el marido no no pida esta autorización en este caso, de la mujer? No es tan simple ni tampoco es tan único. Hay que ir acto por acto. Por ejemplo, si el marido no ha solicitado autorización de la mujer para enajenar los bienes raíces sociales, para grabar los bienes raíces sociales, para prometer enajenar los bienes raíces sociales sin haber consultado la autorización de la mujer, el acto es nulo. Hay una nulidad relativa en este caso y por esa razón entonces hay un castigo de inmediato al acto celebrado por el marido. También en el caso número 2, cuando hemos visto, por ejemplo, que el marido pretende ceder la tenencia de los bienes raíces sociales o darlos en arrendamiento por más de 8 o más de 5 y no ha pedido esa autorización, pues en este caso entonces el legislador le dice, en el exceso es inoponible a la mujer. ¿Ah? Esto puede ocurrir que el marido efectivamente, imagínense, ha celebrado contratos de arriendo, tienen a lo mejor una parcela, tienen una pequeña una tierra allí, una hectárea por el sur, y finalmente las arrendó a 10 años, a 8 años, a 9 años. Entonces el exceso no es vinculante para la mujer. En este caso es inoponible. Ahí tenemos una sanción. Otra sanción, para que vean que no todas las sanciones son iguales en este caso. Cuando se trata de que el marido ha procedido a avalar obligaciones de terceros sin pedir autorización de la mujer, solo obliga sus bienes propios. Esto es llamativo, dice el profesor Pablo Rodríguez, porque este es el único caso en que se aprecia dentro de las reglas de administración de la sociedad conyugal, en que el legislador hace una diferencia entre los bienes sociales y los bienes del marido. ¿Por qué? Porque hemos dicho ya antes que respecto de terceros, solo existe el marido y la mujer. Y por lo tanto, los bienes propios con los bienes sociales, en el caso del marido, se confunden, como si fuera un solo patrimonio.
¿Ah? Entonces, desde esa perspectiva, aquí el legislador hace una diferencia y dice, en caso de que el marido avale sin autorización de la mujer, pues en este caso solo obliga sus bienes propios. Interesante, ¿ves? Como una situación de excepción en el lenguaje que utiliza el código respecto de terceros. Bien, ahora, el legislador también ha regulado el cómo debe darse esta autorización para que precisamente no se produzca el problema. Esta autorización también tiene historia, porque antes de la ley 18.802 esto no estaba correctamente establecido. Entonces resulta que primero la mujer podía dar autorización general. Segundo, la mujer podía dar mandato al marido para administrar los bienes de la sociedad conyugal. Y con esas dos licencias, por decirlo así, el marido, los malos maridos, por supuesto, hacían lamentablemente lo que querían con los bienes sociales. ¿Por qué? Porque inmediatamente de casados en sociedad conyugal pedían, en primer lugar, un mandato a la mujer. Ese mandato era general, de manera que de ahí en adelante el marido podía vender todo si quería. ¿Por qué? Porque todos los contratos actuaban simplemente diciendo que que comparecía él en el acto y además comparecía en representación de su cónyuge, quien da la autorización para estos efectos. Se vieron muchas situaciones de orden fraudulento, de perjuicio a la mujer y además la mujer podía dar autorización general para que efectivamente se produjeran las enajenaciones. Entonces era prácticamente con esos dos actos se vulneraba toda la protección que pretendía el legislador. Pues eso se cambió y a partir de esa ley el artículo 1749 señala que la autorización de la mujer debe ser solemne y debe ser específica. ¿Ah? Es decir, efectivamente debe, primero, cubrirse de las solemnidades que requiere el acto y segundo, se debe dar para cada acto específico. Van a generar un inmueble ubicado en calle Alameda 250, pues es solo para ese y no para otras autorizaciones que pudiera requerirse, ¿no? Entonces, ahí claramente se aprecia que el legislador corrigió la situación. De manera que ya no puede existir un mandato general ni una autorización general. Se tiene que dar una autorización en el orden específico, cumpliendo con las solemnidades. El acto está sujeto a esas solemnidades. Este es el único caso en que el legislador es propicio al decir que si se va a celebrar un acto solemne, el mandato que se constituye para este efecto también debiera ser solemne y la autorización que requiere también debiera ser solemne. Vamos entonces a lo que nos dice ese 1749. Dice, la autorización a que se refiere el presente artículo será perdón, me equivoqué. Penúltimo, la autorización de la mujer deberá ser específica y otorgada por escrito o por escritura pública si el acto exigiere esta solemnidad. ¿Ven? Ahí queda claro entonces que quedó completamente protegida a la participación de la mujer en el acto, ¿no? Sin embargo, aquí podría prestarse en todo caso por medio de mandato especial que conte por escrito o por escritura pública según el caso. Aquí se puede dar, sin embargo, una situación que es, ¿qué pasa si la mujer está impedida de dar su autorización o no quiere dar su autorización? Es lógico entender que efectivamente la mujer también tiene interés en los bienes que forman parte de la sociedad conyugal. Al fin y al cabo, cuando termine la sociedad conyugal, ahí están los gananciales. Y por lo tanto, tiene derecho de negarse. Sin embargo, hay que tener presente también que si existe una administración es para que ésta dé frutos para la mantención de las cargas de familia, de la familia común, ¿no? Entonces, se imaginan que de alguna manera uno de los cónyuges caprichosamente se
negara, o sea, restara de esto, bueno, el legislador prevé esta situación en relación con la mujer y señala que en ese caso entonces se puede pedir la autorización judicial en subsidio. Lo mismo que si la mujer estuviera imposibilitada y de esa imposibilidad siguiera perjuicio. Perjuicio que debemos entender siempre es el de la familia común. ¿Mm? En ese caso entonces procede la autorización judicial subsidiaria. Dice, la autorización a que se refiere el presente artículo podrá ser suplida por el juez, ¿ven? Judicial subsidiario, previa audiencia a la que será citada la mujer, si ésta se negare sin justo motivo. O sea, el juez da la oportunidad para escuchar también cuál es el argumento de la mujer para negarse a una venta. Podrá asimismo ser suplida por el juez en caso de que algún impedimento de la mujer, como el de menor edad, demencia, ausencia real o aparente u otro, y de la demora se siguiere perjuicio. Pero no podrá suplirse dicha autorización si la mujer se opusiera a la donación de bienes sociales. Ven entonces, en este caso, la autorización de la mujer contiene esa regulación que permite, en el fondo, que participe, que se le oiga, pero en definitiva el juez podría resolver. Sin embargo, estamos pensando en una situación límite, porque al fin y al cabo, si en un matrimonio los cónyuges llegan a este nivel de discusión, es probable que a ninguno de los dos ya le interese la familia común, ¿cierto? Y que en verdad, si el matrimonio está definitivamente terminado, irremediablemente roto, como dice ah, eh, por allí la doctora Polo, ¿ah? En el fondo lo que está demostrando es que llegar a esta instancia obviamente va a ser cuando no haya interés ya por una familia que debe estar a estas alturas a lo mejor ya rota, extinguida. Bueno, ese es un tema. Ahora, sin embargo, aquí hay que también volver a hacer una precisión, porque si efectivamente se tratara de los bienes propios en los cuales la mujer no quiera dar la autorización, ¿podrá suplirse esa autorización? Lo primero que tendríamos que decir es que cuando se trata de bienes sociales, teniendo presente que los bienes y sus frutos redundan en beneficio de la familia común, se tiene que buscar la posibilidad de la autorización judicial subsidiaria. Pero ¿qué pasa si es la mujer la que, respecto de sus bienes propios, que no desea dar autorización? El legislador en este caso suprimió ese acto voluntario. Es decir, si la mujer no quiere dar la autorización, no procede la autorización subsidiaria cuando se trata de sus bienes propios. Solo procede la autorización subsidiaria en el caso en que la mujer se encontrará imposibilitada de efectivamente prestar esa autorización. Veamos qué dice la ley al respecto. Acá está. Oh, este código ya no le dan más. Mire las hojas cómo están. Podrá suplirse por el juez el consentimiento de la mujer cuando ésta se hallare imposibilitada de manifestar su voluntad. Ahí es cuando estamos en el punto importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que aquí el legislador tomó en cuenta de que ya no se trata de bienes que son del activo de la sociedad conyugal, sino que se trata de bienes propios y la mujer tiene derecho a eso. Ahora, en el caso de que el marido no pida autorización para bienes sociales o no pida autorización para bienes propios, la nulidad, hemos dicho, la nulidad relativa. Sin embargo, algunos piensan que cuando se trata de los bienes propios de la mujer, la sanción debió, no es que sea, sino que debió ser la nulidad absoluta. ¿Y por qué razón? Porque técnicamente cuando estamos frente a la falta de voluntad de la mujer para que se enajene un bien propio, lo que estamos, o en la presencia de lo que estamos es en ausencia de voluntad. Entonces, se debió haber establecido, según algunos, nulidad absoluta.
Pero también es importante señalar que al establecer nulidad relativa, la nulidad relativa, recuerden que no es solo sanción, sino que a la vez es beneficio. Por lo tanto, en este caso, esta nulidad está establecida en beneficio de la mujer y es ella la que puede intentarla o no, con la gran ventaja de que si el acto le es pertinente podría ratificarlo. Recuerden que la nulidad relativa se puede sanear por el tiempo, pero también se puede sanear por ratificación. ¿Ven? Entonces, bueno, ahí tenemos entonces las aristas que tiene este manejo de la sociedad conyugal. ¿Eh? Ahora, un régimen crítico, un régimen que uno pudiese decir debería haber evolucionado hace muchos años atrás, por supuesto, debería haber sido igualitario en el sentido de que, por eso aquí hay que tener cuidado, aquí en términos de la igualdad en la participación del régimen, porque no están en igualdad de condiciones, ¿no? Sino que en lo que estamos es en una situación de un administrador que es el marido y de una mujer que de alguna manera fiscaliza ciertos actos del marido a través de la autorización. Bueno, avancemos y supongamos que la sociedad conyugal termina, ya sea que termine directamente porque, por ejemplo, se cambia el régimen de sociedad conyugal durante el matrimonio por separación de bienes o participación de los gananciales, o, o porque por una vía indirecta o consecuencial terminó el matrimonio. Terminando el matrimonio termina cualquier régimen de bienes, ¿cierto? Y también puede ser que la muerte haya dado lugar a la terminación del matrimonio y al terminar el matrimonio también termina la sociedad conyugal. Pero fuera de eso, lo relevante, ¿qué es lo que es aquí? Que cuando termina la sociedad conyugal se tiene que liquidar. Entonces aquí es donde empiezan, digamos, a analizarse qué es lo que se administró, qué es lo que se debe y que debemos llegar a este momento final en que ponemos término a la sociedad conyugal, debemos poner en atención en todo aquello que pasó durante la vigencia de la sociedad conyugal. Con importantes eventos. Al terminar la sociedad conyugal, en primer lugar, se produce una comunidad de bienes. ¿Ah? Inmediatamente los bienes quedan en una calidad de comunidad respecto de los socios de la sociedad conyugal. En segundo lugar, esa comunidad de bienes eventualmente puede liquidarse, es decir, distribuirse entre ambos socios. Y ahí va a aparecer el concepto de la mitad de gananciales. Y la otra evento también importante es que surge el derecho de la mujer de renunciar a los gananciales. Ahora, ¿por qué surge este derecho o puede surgir este derecho? Porque durante el desarrollo de la sociedad conyugal, la mujer puede haber generado lo que se conoce como el famoso patrimonio reservado del artículo 150. ¿Cierto? Generalmente la mujer que no conoce esto siempre dice que le han recomendado que tiene que comprar en el 150, ¿cierto? Pero aquí entendemos qué significa esta expresión de decir, debo comprar en 150, compré en el 150. Pues andando el tiempo, y lo dijimos también en su momento cuando vimos los hitos en materia de derecho de familia, la mujer casada en sociedad conyugal no fue concebida como una mujer casada para trabajar. De hecho, lo hemos dicho, era incapaz relativa y lo fue hasta 1989. Sin embargo, antes la mujer comenzó a trabajar y como comenzó a trabajar, empezó a generar patrimonio. Pues ese patrimonio, estamos hablando de principios ya del siglo XX, terminó por introducir dentro del código allá por 1924, primero como un instituto fuera del código y luego incorporado dentro del código por allá por 1934 y que es lo que hoy día nosotros conocemos como el artículo 150. Dentro del código ya establecido, la base es que exista un matrimonio casado en sociedad conyugal, que exista una mujer que trabaje y que esa mujer reciba entonces ingresos por
esos bienes. O sea, por ese trabajo reciba remuneración, reciba emolumentos, como se dice por ahí, ¿cierto? Bueno, si así ocurre, entonces claramente tenemos desarrollo por el solo ministerio de la ley del patrimonio reservado. Basta que la mujer se haya casado en sociedad conyugal y que efectivamente haya trabajado y ese trabajo sea remunerado. Si la mujer trabaja con el marido, ese dinero es 1725 número 1 y por lo tanto es del haber de la sociedad conyugal. Para que sea patrimonio reservado, la mujer debe trabajar separada de su marido. ¿Ah? No debe trabajar en conjunto con su marido, porque si trabaja en conjunto eso va al 1725 número 1. Si trabaja sola, va al 150. ¿Ah? Y entonces ahí tenemos una mujer que por el solo hecho de trabajar genera esto. Pero se fijan que como opera por el solo ministerio de la ley, por el solo hecho de trabajar bajo estas circunstancias, le corresponderá a la mujer la prueba de que el bien es reservado, que eso pertenece a su patrimonio reservado y que por lo tanto no debe ser contabilizado dentro del activo social. ¿No? ¿Y qué es lo que va a hacer de ella en ese patrimonio? Lo que adquiera con ese patrimonio y los frutos. De manera que está el ingreso, lo que adquiera con el ingreso y los frutos e intereses que devengue ese patrimonio reservado. Todo eso queda de manera exclusiva en el patrimonio de la mujer, patrimonio que se llama reservado y no propio, patrimonio reservado de la mujer, y su administración le compete única y exclusivamente a ella. ¿Ya? Es una institución que tuvo mucha fuerza y mucha riqueza durante todo el siglo XX, hasta que la mujer empezó a preferir esta situación del patrimonio reservado, a casarse, perdón, en sociedad conyugal y desarrollar un patrimonio reservado, mejor casarse en separación de bienes y se ahorra toda esta marco normativo especial que genera el código para ellas. Ahora, este patrimonio reservado del 150 se va a mantener durante toda la vigencia de la sociedad conyugal hasta el día en que ésta termine. El día en que éste termina, entonces la mujer tiene derecho de decidir si acepta o renuncia a los gananciales. Es un derecho exclusivo de la mujer, puede hacer uso de él al momento de terminar la sociedad conyugal y como hemos visto, también puede hacerlo al momento de celebrar capitulaciones matrimoniales antes del matrimonio. Si la mujer ve que le ha ido bien, si la mujer ve que su patrimonio es realmente importante y es más importante que inclusive el patrimonio de la sociedad conyugal, la alternativa lógica será concluir que a la mujer no le conviene en lo absoluto ir a, en el fondo, participar de los bienes sociales, porque lo que ha generado ella es mucho más importante. Ahora, por lo tanto, es una decisión netamente matemática. Ahora, si la mujer ha generado un patrimonio, pero la sociedad también ha generado un patrimonio, y es un matrimonio que no ha tenido un conflicto, por decirlo así, la mujer puede aceptar los gananciales, pero al aceptar los gananciales tiene que colacionar todo su patrimonio reservado. En ese caso, el marido solo va a responder de las deudas de ese patrimonio reservado hasta el monto que se hubiese recibido por ese patrimonio reservado. O sea, hay un techo, hay un techo. Ahora, a la inversa, la mujer también goza de un beneficio que se llama el beneficio de emolumentos, ahí en el 1777. ¿Por qué? Porque la mujer que no ha participado de la administración, que ha traído, que ha colacionado todo su patrimonio reservado, tampoco se va a hacer cargo de los bienes, perdón, de las deudas de esa sociedad conyugal, sino hasta concurrencia de su mitad de gananciales. Concurrencia de su mitad, de manera que si la mujer recibiera, por ejemplo, 80 de gananciales, solo va a responder de la deuda hasta 80, porque hasta allí llega la concurrencia de su mitad de gananciales.
Pero también va a haber que liquidar y en esa liquidación la mujer tiene derecho, por ejemplo, de retirar primero sus bienes propios. Retirará primero sus bienes propios, retirará sus recompensas primero que el marido e inclusive si quedaran pasivos pendientes a favor de la mujer goza allí de crédito preferente para ir y cobrar al marido de lo que éste le ha quedado debiendo, por ejemplo, porque las recompensas no están totalmente cubiertas. ¿Ven? Así que este derecho es tremendamente importante entre la mujer casada de sociedad conyugal. Yo diría que su importancia máxima fue desde su ingreso allá en 1934 al Código y durante todo el siglo XX, más o menos hasta, alguien podría decir, esto no podría yo especular, pero más o menos hasta los años 80, porque allí empieza una baja sostenida del matrimonio, en términos de celebración de matrimonio, y también empieza una baja sostenida de matrimonios que contraen el vínculo en régimen de sociedad conyugal. La mayoría va subiendo y va incrementando el régimen de sociedad conyugal. Respecto al régimen de participación en los gananciales, al menos hasta estadísticas de hace unos 4 o 5 años atrás, era bastante bajo, bastante bajo. La gente no opta por el régimen de participación en los gananciales, no lo conoce, tiene algunas complicaciones y además es una lástima porque es un régimen solidario, sobre todo que ahora se busca introducir el principio de la solidaridad entre los cónyuges, en el sentido del aporte que tiene que significar la vida de uno al otro. Es un régimen que ayudaba a eso, porque el régimen de separación de bienes es un régimen muy frío, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en algunos divorcios en los que la mujer, por ejemplo, no teniendo bienes, se casa en separación de bienes, se produce el divorcio y queda absolutamente sin nada, a pesar de que, por ejemplo, puede no haber trabajado o no haber y haber criado a los hijos. Entonces, el único mecanismo que queda ahí es ir al pleito de la compensación económica. Distinto sería si marido y mujer hubiesen estado viviendo bajo el régimen de participación en los gananciales, porque es muy probable que a lo mejor habría sido mucho más beneficioso. Quién sabe, por ahí yo postulaba que a lo mejor no habría necesidad de recurrir a la compensación económica. Es un tema bien fuerte. Yo lo conocí porque me tocó un caso con un divorcio producido en Alemania, que tuvo que llevarse a cabo de nuevo acá el juicio, pero donde precisamente no existiendo en el derecho alemán la compensación económica, sí existe el derecho para que se restablezca el equilibrio a nivel de fondos sociales, es decir, lo que cada uno va a recibir al final de su vida laboral. Entonces, ahí, al producirse la terminación del matrimonio, se produce un equilibrio, se restablece un equilibrio para que ambos cónyuges terminen sus días laborales en igualdad de condiciones. Acá esto lo podría haber provocado el régimen de sociedad conyugal, si la sociedad, del régimen de participación en los gananciales, si los cónyuges optaran por ese régimen. Ese régimen existe y yo lo recomendaría. Tiene algunas implicancias, pero son implicancias no tan mayúsculas en ese sentido. Bueno, pero es importante que se produzcan, que se generen estos derechos que tiene la mujer al momento de terminar la sociedad conyugal. Veamos algunos de ellos para que veamos. Por ejemplo, dice, disuelta la sociedad conyugal, se procederá de inmediato a la confección de un inventario y tasación. Inventario y tasación que no es necesario si es que efectivamente las partes están, por ejemplo, de acuerdo en la tasación de los bienes. No es necesario que sea un inventario solemne. Dice, en 1770, cada cónyuge por sí o por sus herederos tendrá derecho a sacar de la masa las especies o cuerpos ciertos que le pertenezcan y los precios y saldos o recompensas que constituyan el resto de su haber.
La mujer, 1773, hará antes que el marido las deducciones de que hablan los artículos precedentes. ¿Ven? Tiene un derecho a actuar primero. Y luego, en el 1774, dice, ejecutadas ante dichas deducciones, el residuo se dividirá por mitad entre los dos cónyuges. Y el 1777 dice, la mujer no es responsable de las deudas de la sociedad, sino hasta concurrencia de su mitad de gananciales. Que el beneficio, esto me recuerdo en algún minuto la directora lo preguntó también en un examen de grado por ahí, está el 150 que también, podríamos decir, tiene un beneficio de emolumento del marido. Cuando dice, si la mujer o sus herederos aceptaren los gananciales, el marido responderá a esas obligaciones hasta concurrencia del valor de la mitad de esos bienes que existan al disolverse la sociedad conyugal. ¿Ven? Por lo tanto, si el patrimonio reservado de la mujer alcanzó, o el pasivo de la sociedad conyugal, el pasivo del patrimonio reservado que se viene colacionando al haber social venía por 100, pues el marido técnicamente debiera recibir en bienes la mitad de sus bienes y por tanto en deudas solo responde hasta la mitad de esos bienes. ¿Ven? Y en ese caso también es una especie de beneficio de emolumentos. ¿Bien? Bueno, importante esta materia, pero una importancia que la tuvo en su tiempo. Yo siento que ha ido decayendo por la cantidad de matrimonios que van terminando. Ya no en sociedad conyugal, sino que en otros regímenes. ¿Qué otro régimen? Precisamente el régimen de separación de bienes, que es un régimen que según los estudiosos es un régimen que contiene ciertos elementos disonantes con el matrimonio. Porque esta frase, la hemos dicho también en clases anteriores contigo, pan y cebolla, en el fondo lo que trata de ilustrar es que los cónyuges tienen que vivir en las buenas y en las malas, un poco, la frase del matrimonio, ¿cierto? En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y así todos los días de su vida hasta que la muerte los separe. Bueno, ahí entonces uno podría decir, ese espíritu solidario que debía acompañarse no se da en el caso de la separación de bienes. Separación de bienes que se puede pactar precisamente en el instante en que se inicia el matrimonio, en el momento de las capitulaciones matrimoniales, pero también puede durante el matrimonio modificarse el régimen de acuerdo al pacto del 1723 e ir de sociedad conyugal a separación de bienes. Ese sería un caso de separación total convencional. Pero existen casos de separación de bienes total legal, como por ejemplo el 135, que habla de que los matrimonios celebrados en el extranjero se miran en Chile como separados de bienes. Ahí hay una separación total de bienes, pero no ha sido pactada. Ha sido decisión del legislador mirarlos así cuando ellos vienen a Chile. Y también se puede ir a juicio, por ejemplo, cuando yo les decía que la mujer puede solicitar el régimen de la separación judicial de bienes cuando hay impedimento o larga ausencia del marido, incluso en algunos casos también de administración fraudulenta. Y se puede ir a un régimen total de separación de bienes, pero que tiene su origen en la sentencia. Hay un poquito de discusión respecto del régimen, de lo que ocurre con la separación judicial, ya no separación judicial de bienes, sino que la separación judicial que se regula allá en la ley de matrimonio civil, que ahí a partir del artículo 32 se señalan los efectos que provoca esa separación, en el fondo da por terminada la sociedad conyugal, pero no dijo en qué régimen quedan los cónyuges. Técnicamente debieran quedar en régimen de separación de bienes, porque no se puede ir al de participación en los gananciales si no se cumple o no se pacta. Entonces, si no hay sociedad conyugal, porque terminó por la resolución que dictó la separación judicial, y no se puede ir al régimen de participación en los gananciales, solo queda entender que en ese caso hay un régimen de separación de bienes. ¿Entienden alguno que es un efecto
de la ley y otros entienden que es un efecto de la sentencia que declara esa separación judicial, que no es la separación judicial de bienes, es la separación judicial del matrimonio, es decir, el cese de la vida en común. Así que siempre hay que decirlo así: separación judicial, que tiene que ver con el matrimonio y el cese de convivencia, y lo otro, separación judicial de bienes, que tiene que ver con el régimen. Ahora, también podemos encontrar a partir del artículo 155 y en otros casos también casos de separación de bienes parcial. ¿Por qué casos de separación de bienes parcial? Porque si bien subsiste la sociedad conyugal, existen patrimonios separados, autónomos. Por ejemplo, un régimen de separación de bienes parcial sería el que coexista sociedad conyugal y patrimonio reservado. Ahí la ley es la que hace la división. Sería parcial porque no es relativa a todos los bienes y es porque la ley señala que existe el patrimonio reservado. Pero también podría ser si la mujer, por ejemplo, recibe una herencia en la que se ha expresamente establecido que no tenga el marido la administración de los bienes. Un papá que le deja a su hija los bienes, pero sabe que el marido que tiene no es muy bueno, entonces deja expresa constancia que ese marido no puede administrar los bienes. Entonces, también se genera una situación allí de régimen parcial de separación de bienes. Vayamos a lo que dice estos famosos artículos. 166 dice: si a la mujer casada se hiciera una donación o se dejara una herencia o legado por la condición precisa de que las cosas donadas, heredadas o legadas no tenga la administración el marido, y si dicha donación, herencia o legado fuera aceptado por la mujer, se observarán las reglas siguientes. Y ahí está la aplicación de una administración separada. Lo mismo está el caso convencional del 167. Si las capitulaciones matrimoniales se hubiera estipulado que la mujer administre separadamente alguna parte de sus bienes, se aplicarán a esta separación parcial las reglas del artículo precedente, es decir, del 166, que habla de administración separada. También son casos, en este último caso sería una separación convencional, pero parcial, porque no alcanza a la totalidad de bienes que constituyen la separación. No tiene más ciencia, solo un elemento importante de decir, porque el hecho de que los cónyuges estén casados en separación de bienes no significa que al morir uno de ellos, el otro no sea heredero. Esto tiene una especie como a veces de mito urbano, de que las personas piensen que porque los cónyuges están separados de bienes, al momento de morir el otro no hereda nada, porque estuvieron casados en separación de bienes. Una cosa no tiene que ver con la otra. El régimen de bienes termina en el instante mismo en que se produce la muerte de uno de los cónyuges. E inmediatamente surge o nace la calidad de ese cónyuge sobreviviente de heredero del otro, independiente del régimen en el que estaban. Entonces, por eso es importante decir a las personas cuando vienen a consultar a nosotros, que a veces me dicen: no, pero es que este bien es mío nomás porque mi mamá estaba separada de bienes con mi papá. No, no tiene que ver eso. Al momento de morir a uno de los cónyuges, el otro pasa a ser inmediatamente heredero. De hecho, el cónyuge es un legitimario, así que tiene que... Se van a producir ciertos impactos, obviamente, porque no va a haber sociedad conyugal, pero eso no significa que no va a tener participación en los bienes del que era su marido o del que era o de la que era su mujer. Así que eso hay que tenerlo muy, muy presente. Bien, bueno, nos queda el régimen de participación en los gananciales, que lamentablemente, como les decía yo, es un régimen al que las personas parece que no han aspirado mucho, pero les aseguro que es por falta de conocimiento. Si hay algo que se ha ido demostrando a lo largo de los años, es que las personas a veces tienen muchas ausencias, muchas faltas en materia de derechos, y por esa razón a veces no los ejercen
porque no los conocen. Este es uno de ellos, seguramente en un gran porcentaje. Bien, pues, estimadísimos alumnos, dejamos hasta ahí. No vamos a entrar hasta aquí la parte de nuestra solemne 2 y el régimen con el que terminamos el matrimonio es el de participación en los gananciales, que será ya para la clase subsiguiente, y de ahí haríamos filiación. Bueno, nos estamos viendo entonces en nuestra próxima clase. Que estén muy bien, ¿eh?